asumir el poder. Seguida de esa idea, entonces viene la idea también de que ellos tienen que asumir la pérdida de sus propias vidas para poder seguir a Jesús. Perder la vida. Tienen que entregar la vida. Tienen que entregársela a Jesús, en las manos de Jesús. Tienen que perder el control de sus propias vidas para que Jesús sea el dueño de sus vidas. Aún tienen que estar dispuestos a morir por Jesús. Y eso no solamente para ellos, sino también para nosotros. Todo esto entonces va a contrastar con lo que ellos realmente esperaban del Mesías. Esto no tiene nada que ver con sus expectativas del reino. Después, 6 días después de esta declaración y de este contraste, de estas emociones allí alteradas, qué gozo, qué alegría ver la gloria del Señor, reconocer que Jesús es el Mesías, pero luego con que va a morir y nosotros también tenemos que morir y tenemos que seguirle, tomar la cruz. Entonces, 6 días después de esto, vimos entonces que 3 de ellos, Pedro, Jacobo y Juan, viven una experiencia emocionalmente desbordante. Usted se puede imaginar estos 3 allí en el monte de la Transfiguración. ¿Cómo se siente usted? Yo no sé cuántos de ustedes de pronto han tenido una visión, una experiencia sobrenatural, pero esto fue más que una visión. Esto fue algo realmente vivido. Ellos tuvieron esa experiencia emocionalmente desbordante. El Señor se transfigura delante de ellos, cambia de forma. Sus vestidos se hacen resplandecientes, blancos. No hay un blanco en el mundo que pueda superar lo que la blancura, la pureza que ellos vieron y experimentaron ahí en la presencia del Señor. Esto hizo entonces olvidar por un momento ellos se olvidaron de las demandas del reino que Jesús les había planteado. Miren el contraste de emociones, ¿verdad? Van a morir, pero ahora los lleva a estos 3. Ellos no querían otra cosa que permanecer en el monte de la Transfiguración. Señor, hagamos aquí 3 enramadas, ¿verdad? Entonces, pero Jesús no los llevó al monte para que ellos se quedaran allá, para que permanecieran. Los llevó para que fueran testigos de la venida gloriosa del reino de Dios. Y la imagen de la muerte que les habló anteriormente parece que se minimizó, se esfumó en ese momento, quedó minimizada ante la semejante gloria que ellos vieron. Un cuerpo transformado. Ellos debían entender ahora que la muerte no significaría la derrota del Mesías, porque el Mesías viviría después de la muerte. Ellos tenían que entender entonces que el Maestro, el Señor, volvería después de la muerte, porque resucitaría. Él vendría en gloria, sin muerte. Ellos tenían que entender que sin muerte no hay gloria, sin muerte no hay redención, sin muerte no hay restauración. Gloria a Dios, ¿verdad? Y gloria a Dios por ese polvo que se está levantando. Muy pronto, mis amados hermanos, vamos a tener el piso. Con la ayuda del Señor ya mañana lo vamos a tener aquí. Entonces démosle gracias al Señor por todo esto que tenemos que soportar, ¿verdad? Los hermanos que están allí sacudiéndose el polvo que les acabó de caer por la brisa que acabó de entrar. Pero muy pronto, mis amados hermanos, el Señor nos va a permitir tener este piso aquí. Ahora ellos reciben una nueva revelación, algo que no les había sido enseñado antes sobre el reino de Dios. El Hijo de Dios no solo tendrá que morir, sino que resucitará y volverá con poder y gloria. Esa idea ellos no han entendido todavía lo de la muerte. Tampoco entonces mucho menos lo de la resurrección. Y ahora también de que Él va a volver en gloria. Pero esa experiencia de la transfiguración les va a ayudar a entender también que el Cristo
El Señor volverá con gloria, que tomará venganza de sus enemigos, que sus enemigos serán avergonzados todos aquellos que lo rechazaron. Ellos también tendrán y van a entender que Él volverá por los redimidos, por los que redimió con su sangre preciosa, y que los redimidos estarán con Él para siempre. ¿Cuántos estarán para siempre con el Señor? Amén. Y por esta razón, entonces, mis amados hermanos, ellos tienen que entender, y nosotros también, que anunciar que Cristo viene con poder es una imperiosa necesidad y un encargo que debemos cumplir. Amén. ¿Cuál es la imperiosa necesidad? Anunciar que Cristo viene con poder y gloria. ¿Y quién debe anunciar eso? Nosotros. Si nosotros analizamos toda la enseñanza, las predicaciones que escuchamos, vamos a darnos cuenta que muy poco hablamos de la venida de Cristo, ¿verdad? Hablamos de cómo vivir en este mundo, pero casi no hablamos de la venida de Cristo. Y hay que hablar de la venida de Cristo, porque tan cierto como murió y resucitó, Él viene para juzgar a los vivos y a los muertos. Quiero invitarles a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, versículo del 9 al 13. Marcos 9, del 9 al 13. Póngase sobre sus pies por un momento. Marcos 9, del 9 al 13. Y leemos en el nombre del Señor. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron las palabras entre sí, discutiendo qué será aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Siéntese, mis amados hermanos. Le damos gloria al Señor. Cristo volverá. Y debemos anunciar que Cristo viene con poder y gloria, porque la venida de Cristo y su resurrección. Amén. Cristo murió, resucitó, pero viene por segunda vez. Si usted estuviera en el lugar de los discípulos y vive semejante experiencia de ver a Jesús transformado a un lado de Jesús, y oye esa voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Si usted estuviera en el lugar de Él y usted baja de los discípulos, usted baja del monte, ¿qué es lo primero que usted quiere hacer? ¿Ah? Ay, Dios mío, usted no espera llegar a la casa para contar lo que le pasó, ¿verdad? Llegar a la iglesia y decir: pastora, quiero contar un testimonio. Quiero decir algo que me pasó. Uy, Dios mío, nosotros no queremos retener eso dentro de nosotros. Eso hay que hablarlo, eso hay que decirlo. ¿Ya? Pero ¿qué pasó con ellos? Contrario a eso, ¿qué pasó? ¿Qué les dice Jesús? Creo que eso era lo que los discípulos querían hacer.
contarle a sus esposas y sobre todo al resto de discípulos, ¿verdad? Miren lo que nos pasó. Sin embargo, Jesús se los prohibió. Yo creo que ya ellos venían con su idea, con su película formada de lo que iban a hacer después que bajaran del monte. Iban a divulgar toda su experiencia. Pero Jesús se los prohibió por el momento, no del todo. Miren, y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijese lo que habían visto. ¿Cuándo lo iban a hacer? Entonces le dice por el momento, pero les mandó que hablaran de ellos después de que Jesucristo, de que Él hubiese resucitado de los muertos. Y tenemos que preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué no los dejó hablar? Si lo primero que ellos querían hacer era eso, nosotros también lo hubiéramos hecho. Pues Él les dice, no, después que yo haya resucitado, ustedes divulguen esto por todo el mundo. ¿Y qué es lo que van a divulgar y por qué tiene que ser después de la resurrección? ¿Qué pasaría si ellos hablaban de esto antes de la resurrección? ¿Qué pasaría? Hágase esa pregunta. Y creo, mis amados hermanos, que Jesús estaba asegurando que al hablar ellos de la transfiguración, lo hicieran primero con los motivos, con la motivación y el fin correcto. Con la motivación y el fin correcto. Esta experiencia no debía ser motivo para vanagloria. Ay, cómo nos sentimos cuando tenemos una experiencia de esto, ¿verdad? Y cómo miramos nosotros a un hermano que nos cuenta una experiencia de esa. ¿Qué pensamos nosotros? Le atribuimos a él todos los méritos. Decimos, ese hermano es muy espiritual para que Dios le muestre eso. Y entonces empezamos a sentir nosotros culpables. ¿Y por qué a mí no me pasa eso? ¿Y por qué yo no siento eso? ¿Y por qué Dios a mí no me revela esas cosas? Entonces Jesús estaba asegurando en primer lugar que esto no fuera motivo para vanagloria. No se trataba de ellos, no se trata de nosotros. Siempre tenemos que recordar que es la gracia de Dios que nos habla, que nos revela, que nos dice cosas para edificación no solo de nosotros, sino de los otros. Recordemos, mis amados hermanos, que ellos, los discípulos, ellos no desaprovechaban oportunidad para discutir entre ellos de quién sería el principal en el reino de Dios. Recordemos que cuando Jesús les estaba hablando de que era necesario que Él muriera, resucitara, iba a padecer, entonces de pronto algunos de ellos vienen, buscan a la mamá y mira, mi mamá, Jesús va a reinar, ¿ves? Y habla con ella para que nosotros nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda. En otra ocasión se ponían a discutir cuál de ellos sería el principal, el mayor en el reino de Dios. Entonces era posible que esta experiencia se presentara para generar disensión entre ellos, porque así somos nosotros. Medimos nuestra espiritualidad por nuestras experiencias, de cómo me siento, de qué viví. Entonces siempre estamos tratando de buscar esas experiencias sobrenaturales. Por otro lado, al hablar de esta experiencia de gloria, ellos estarían alimentando aún más las expectativas del fervor mesiánico que había entre los judíos, de un reino sin cruz. Es posible que Jesús estaba evitando esas falsas expectativas en la gente al momento de prohibirles a ellos que hablaran de esto, sino después de la resurrección. Y que no ocurra lo que algunos de ellos ya tenían la intención, lo que dice Juan 6:15. Después de la multiplicación que el Señor hizo, después del milagro de la multiplicación de 5 panes y 2 pececillos, 5,000 hombres comieron de ese milagro. ¿Y sabe lo que hicieron? Querían hacer esos 5,000 hombres después que comieron. Dice entonces Juan 6:14, entonces cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, decían,
verdaderamente este es el profeta que ha de venir, el que nos va a cambiar la vida, el que nos va a hacer vivir bien, bueno en este mundo. No nos va a faltar el pan, no nos va a faltar la comida. Vamos a tener todo porque Él viene a hacer justicia, Él viene a liberarnos de los romanos. Entonces dice el versículo 15, cuando Jesús entendió que iban a venir para tomarle por la fuerza y hacerle rey, se retiró de nuevo al monte solo. ¿Qué querían hacer con Jesús? ¿Convertirlo en qué? Querían cogerlo y a la fuerza imponerse y hacer una revolución allí. ¿Ya? Este es el rey, este es el que nos va a dar comida. Jesús estaba evitando esto. En segundo lugar, mis amados hermanos, esta prohibición y este anuncio de predicar a Jesús la venida de Cristo solo después de su muerte, de su resurrección, es porque este anuncio debe hacerse en el marco de la comprensión bíblica. La motivación correcta, los fines correctos, pero también en el marco de la comprensión bíblica. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús estaba evitando que hablaran sin que tuvieran una comprensión clara de lo que estaba ocurriendo, que no lo hicieran por emociones. Es decir, que lo que iban a comunicar no solo a los discípulos, sino a todo el mundo, debía ser en el marco de la comprensión bíblica acerca del reino de Dios. Y ellos no tenían claro todavía eso. Ellos no sabían lo que iban a decir. Ellos iban a hablar locuras. ¿Ya? Y como en el monte de la transfiguración. Cuando dijeron, ay Señor, 3 en 3, vamos a hacer 3 carpas aquí. Dice la palabra que ellos no sabían lo que estaban diciendo. El Señor no buscaba que ellos tuvieran solo una experiencia. Esto era más que una experiencia, era una revelación, un anticipo de la venida de Cristo. Ellos sabían que Dios había prometido un rey que les iba a liberar del enemigo, un rey eterno, pero ellos ignoraban los alcances de ese reino y el cómo se establecería este reino. Y estamos hablando de reino porque hay que volver a leer el capítulo 9 de Marcos, ¿no? Porque recuerden que al comenzar el capítulo 9, el capítulo 8, mejor dicho, el versículo 38 del capítulo 8 de Marcos dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y sigue diciendo, también les dijo, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venir con poder. Ellos están viendo venir el reino de Dios con poder, pero no están entendiendo cuál es el cómo, los alcances del reino de Dios, pero también el cómo se establecería ese reino. Una evidencia entonces es que ante esta provisión que Jesús les hace de hablar, y solo tenían que hacerlo después de la resurrección, es que ellos discutían entre sí de qué sería aquello de resucitar entre los muertos. Miren lo que dice el versículo 10. Y guardaron la palabra entre sí. Oiga, hicieron caso, obedecieron, retuvieron el secreto, no lo soltaron, pero ellos hablaban entre sí. Discutían, pero este discutir no es un discutir de pelea, sino de indagar. A ver dónde, qué no nos dijeron, qué dice la ley acerca de esto, qué dicen los profetas. Es como que, oiga, ¿de qué nos perdimos en este proceso, en todos estos años que hemos escuchado la palabra que los profetas nos hablaron, que los escribas nos han enseñado?
que hemos venido leyendo las escrituras y los profetas, ¿de qué nos perdimos? ¿Dónde dice algo como esto? Decía, ellos venían entonces y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. ¿Qué sería? ¿Cómo iban a hablar de lo que no podían entender, verdad? No podían hablar. Porque cuando la gente habla de lo que no entiende, ¿qué ocurre? Cuando predicamos lo que no entendemos, ¿sabe lo que pasa? Mandamos a la gente al infierno. Porque en la Biblia encontramos en el libro de Judas que hay falsos maestros. Y no solamente en ese libro, vamos a encontrar que Pablo nos habla mucho de eso. Y Pedro, de gente que habla lo que no entienden, falsas doctrinas, salen de cosas que se dicen, se enseñan, se predican, pero no es conforme a las escrituras. Y la gente deposita la fe en algo que no es verdad, que es falso, que no es conforme a la palabra de Dios. Y esa fe no salva, esa fe manda a la gente al infierno. ¿Ya? Entonces ellos no entienden nada todavía de eso de la resurrección. No es que no sepan lo que es la resurrección, sino que no entienden cómo es que Jesús va a resucitar. ¿Por qué va a resucitar si lo acabamos de ver glorioso allí? ¿Cómo así? Si no entienden lo de la resurrección, lo que están diciendo es no entendemos lo de la muerte. ¿Ya? No entendemos cómo es que Él va a morir. ¿Por qué va a morir? ¿Ya? No concebimos esta idea. La idea del verbo discutir ya les expliqué lo que significa. Entonces ellos debían esperar hasta la resurrección. Aunque no entendieron las palabras del Señor, los hechos que siguen pondrían entonces en evidencia que todo lo que Jesús ha dicho con respecto a Él, todo lo que Jesús dijo que iba a ocurrir alrededor de Él y lo que ha enseñado es conforme a lo que está escrito. Amén. Ellos debían llegar a esa conclusión, que todo lo que Jesús ha dicho y todo lo que ocurre alrededor de Él, aún lo de la transfiguración, es porque estaba escrito. Ellos debían llegar a esa conclusión. No entendían nada en el momento. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, hay un texto hermoso en Juan 16, 12, donde Jesús le dice a ellos, tengo muchas cosas que decirlos, pero ¿saben qué? No se las voy a decir todavía porque ustedes no son capaces de sobrellevarla, o sea, no la van a entender, en otras palabras. Tengo muchas cosas que decirles, pero en el momento ustedes no la van a comprender, no las van a entender. En Juan capítulo 12, versículo 16, cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, la multitud salió, tomó ramas de palmera y gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y reconocían a Jesús, la multitud y los niños, los jóvenes, reconocían a Jesús como el rey que venía montado en un pollino. Los discípulos no entendían eso. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y no solamente los discípulos. Imagínense si los discípulos no entendían, ¿qué iban a entender los escribas, los fariseos y los principales del pueblo? ¿Ya? Así que Juan 12, 16 dice, estas cosas no la entendieron sus discípulos al principio. No la entendieron al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, cuando Jesús se levantó de entre los muertos y hubo más de 500 personas testigos de su resurrección. Entonces, ¿qué pasó? Cuando fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Todo lo que le habían hecho a Jesús
Y todo lo que Jesús había hecho y dicho estaba escrito en las Escrituras. Entonces, hasta que no llegara una comprensión bíblica, hasta que no entendieran realmente que la resurrección de Cristo, que la venida de Cristo hace parte del plan de redención de Dios para la humanidad, ellos no podían hablar de eso. ¿Cómo podemos hablar lo que no entendemos, verdad? Pero hoy nosotros somos testigos que Jesucristo vive. Porque el hecho de que haya miles y miles de vidas transformadas que dejaron atrás sus pecados, eso es evidencia del poder de Jesús para transformar. Amén. Y de que lo que la palabra dice es verdad. Tan cierto como murió y resucitó, se cumple en las Escrituras la venida de Cristo. Segunda de Pedro 1:16, mis amados hermanos. Busquémoslo allí, por favor. Quiero que leamos este texto maravilloso, texto tremendo. Solo después que Jesús resucitó, ellos van a hablar de la transfiguración, de lo que ocurrió en el monte. Y usted tiene que leer esta carta porque esta carta le está diciendo Pedro a los hermanos, a la iglesia, a los hermanos que están sufriendo, que están en un mundo corrupto, que se está descomponiendo. Y el apóstol le dice: ustedes han huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y el mundo en que nosotros vivimos creo que es peor del mundo en el que vivieron los primeros cristianos a los cuales se les escribió esta carta. ¿Ya? Y el apóstol le está diciendo: nosotros tenemos promesas de vida eterna. Dios nos ha dado promesas preciosas y grandísimas, promesas para hacernos partícipe de la naturaleza divina. O sea, vamos a ser transformados en gloria. Vamos a ser liberados de la corrupción que hay en este mundo, del cuerpo. Vamos a tener un cuerpo transformado que no va a anhelar ni desear pecar. ¿Ya? Y el apóstol le está diciendo, le está dando algunos consejos a la iglesia. Ocúpense en esto. No estén ociosos, busquen a Dios, crezcan en el conocimiento. Y termina y va concluyendo y dice en el versículo 16: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él. ¿Dónde? En el monte. Qué hermoso, ¿verdad? Ellos están hablando de esa experiencia gloriosa y está diciendo: esto no es un cuento, esto no es una fábula, esto no es un mito. Ustedes tienen que ocuparse en las cosas de Dios, porque ciertamente Jesús volverá, porque nosotros somos testigos de su venida. Nosotros vivimos el anticipo de la gloria venidera de Cristo. Nosotros no morimos sin antes, en nosotros se cumplió la palabra que dice que hay algunos que no gustarán la muerte, no experimentarán la muerte hasta que vean al Hijo de Dios venir en gloria. Y Dios les concedió eso a ellos, a estos tres.
Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, este es el Rey esperado, este es el Mesías, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos, oiga, de razón esta gente no dejó de hablar después que Jesús resucitó. Obedecieron el mandato del Señor. Y cuando los amenazaban, ellos decían: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros oímos esa voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pero usted sigue mirando los versículos que siguen y dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sabe lo que está diciendo? O sea, Pablo dice que nuestro fundamento debe estar puesto sobre las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Nuestra fe debe estar fundamentada allí. ¿Qué dijeron los profetas acerca de Jesucristo? ¿Qué dijo la ley acerca de Jesucristo? Y él dice: mire, aquí está nuestra experiencia, esta es la revelación que nosotros recibimos. Pero si no nos quieren creer a nosotros, entonces ahí está la palabra profética más segura. ¿Y por qué es más segura? Porque todo lo que ella dijo acerca de la muerte, de la resurrección de Cristo, de la venida de la muerte y de la resurrección de Cristo se cumplió. Por eso es la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ¿sabe que me parece tan maravilloso? Ellos están diciendo: Él viene. Ustedes han huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia cuando depositaron su fe en Jesús. Ustedes no pertenecen a este mundo, ustedes tienen preciosas y grandísimas promesas. Ustedes son partícipes de la naturaleza divina. Es tan cierto que Él viene que nosotros vivimos, experimentamos un anticipo de su venida gloriosa. Y esa imagen de la transfiguración, Moisés a un lado representando la ley y Elías a otro lado representando los profetas. Como quien dice: yo soy el cumplimiento de la ley y de los profetas. Como quien dice: en Cristo se cumple las promesas. Todo lo que dice los profetas y la ley acerca de Jesús se cumplió. Y él dice: hacéis bien en estar atento. Y entonces, como quien dice: bueno, si no les basta mi experiencia, entonces miren los profetas. Él es la estrella resplandeciente de la mañana, el lucero de la mañana. Él es el que representa, vendrá un día, un nuevo día. Habla que resplandecerá en nuestros corazones, en nuestras vidas. Vendrá un nuevo día y es tan hermoso. Quisiera hablarles más de esto, pero no puedo en este momento. Pero cuando usted lee la palabra del Señor, el Señor en Números, el profeta que viene a maldecir al pueblo de Dios, y Dios no lo deja, que fue contratado por el rey, por un rey de Moab, viene este profeta a maldecir, y él dice: no puedo maldecir porque vendrá un día en que
nacerá la estrella de Jacob. Él establecerá el reino eterno. Su reino no tendrá fin. Oiga, la estrella. Él no solamente está hablando de la venida de Cristo. Él no solamente está hablando que Él viene, sino que está diciendo de su nacimiento, porque de pronto la imagen que nos da es la del pesebre, ¿no? La del mesón. Cuando estos magos van a buscar a Jesús porque han visto su estrella y dice, ha nacido un rey porque hemos visto su estrella. Sino que Él está diciendo, va a venir un nuevo día, va a nacer, esa estrella va a resplandecer, va a esclarecer el lucero de la mañana en sus corazones. ¿Y sabe qué dice Apocalipsis 22:16? Jesús dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hasta que venga. Deben de estar atentos como una antorcha que alumbra. Tenemos la palabra profética más segura, la cual debéis estar atentos a ella, porque ella es la antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca, hasta que venga ese nuevo día. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuántos bendicen al Señor? La potente voz que se oía desde la nube decía, a Él oíd. Y a Él oyeron los discípulos en su momento de confusión. Cuando ante el obrar de Dios sus argumentos se desvanecían. Sus argumentos quedaban en el piso. A Él oíd. Cuando no entiendes lo que está pasando, ves a las Escrituras. Amén. No tenemos que entender todo en el momento. Porque es que estas son verdades profundas. Son verdades eternas. Está hablando de la revelación de Dios, del plan de Dios de redención. Y los pensamientos de Dios son profundos, son insondables, dice la palabra de Dios. Tenemos que tener fe en la palabra. A Él oíd. Y esto nos lleva al segundo punto. La desinformación bíblica hace imperiosa la necesidad de hablar de la venida de Cristo. Desinformación bíblica hace imperiosa la necesidad de hablar de la venida de Cristo. ¿Cómo así que la desinformación bíblica? La palabra desinformación tiene dos significados. La primera es dar información intencionalmente manipulada al servicio de ciertos fines. ¿Usted cree que eso ocurre en la actualidad con respecto a la palabra de Dios? La Biblia dice que muchos tuercen, ¿verdad?, el mensaje bíblico. ¿Para qué? Para hacer mercadería con el evangelio, para sus propios intereses, para sus propios fines. Pero eso no, hay otra verdad, hay otra definición de desinformación bíblica, y es dar información insuficiente u omitirla. Eso es desinformación bíblica. Y creo que es el caso de los discípulos, lo que ellos están viviendo. Vamos a quedarnos con esta última por causa de que se está hablando de la experiencia de los discípulos. Ellos no tienen la información completa, la información bíblica para ellos ha sido insuficiente. Sus maestros, los escribas, han omitido información. No han interpretado la palabra de manera espiritual, no le han dado el sentido espiritual que había que darle. Y eso es precisamente entonces lo que estamos observando.
dice el versículo 11. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Por qué dicen los escribas? ¿Quiénes son los escribas? Los maestros, los que interpretaban la ley, los que le daban el sentido supuestamente correcto a las escrituras. Así que los discípulos, después de haber discutido de qué significaría esto, no entendemos porque esto no se nos ha enseñado, lo que se nos enseñó fue otra cosa. Estamos esperando un reino, pero que venga a tomar el reino en este momento histórico. Pero tú vas a morir. Y ahora dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Interesante esto, ¿verdad? Porque usted no vaya ante el Señor y le va a decir, no Señor, pero es que la pastora dijo esto, el pastor líder dijo esto, la pastora Luzmeri, el pastor John, Laudelino, todos los que enseñan en el proceso, en el discipulado, Bruno me dijo esto. Y uno tiene que preguntarse, ¿de dónde sacaron los escribas esto? De la palabra, de los profetas. Ellos estaban diciendo verdad, pero a medias. Ellos estaban diciendo, ¿cómo es que dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y ya vino, porque lo acabamos de ver ahí en la visión, ahí está Elías. Entonces Elías viene, pero ¿cómo así que te vas a morir? ¿Cómo así que te van a matar? ¿Cómo así que tienes que padecer? No entendemos esto, Señor, estamos confundidos. Todos nuestros argumentos, nuestros ideales se han ido por el piso. ¿Qué es lo que se nos ha enseñado? ¿Qué es lo que nosotros sabíamos? Entonces todo esto es mentira, ¿qué pasa? Y Jesús viene y los tranquiliza. Jesús viene y les dice, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Es verdad lo que ellos han dicho. Ellos no han dicho mentira. Elías vendrá. Y la palabra restaurar allí significa comenzar de nuevo. Elías vendrá. Restaurará todas las cosas como es. Pero él viene y pregunta. Hay otra partecita que ustedes la están omitiendo, que los escribas no les han dicho, y Jesús les hace la pregunta. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? O sea, sí es cierto que Elías vendrá primero, pero también es cierto que los profetas, cuando usted lee Isaías 53, el Salmo 22, el Salmo 69, Zacarías 12, los profetas hablan de que es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea tenido en nada. Ciertamente, como dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. Dice, no hay parecer en él ni hermosura. No hay motivo para que nosotros veamos en él algo atractivo y le deseemos. Pero ciertamente él fue herido por Dios, ¿verdad? Molido por nuestros pecados. Por su llaga, por su sufrimiento, por su sacrificio, nosotros hemos sido curados. Y uno dice, ¿y ellos por qué no enseñaban eso? Algunos dicen porque ellos creían que ellos eran el siervo del Señor. Y hasta cierto punto era el siervo del Señor porque tenían que ir y llevar el mensaje de Dios al mundo, pero no lo hicieron. Pero Jesús es el siervo de Dios, el que fue molido, inmolado por nuestros pecados, y ellos no entendieron eso. Jesús les está diciendo entonces cómo está escrito del Hijo del Hombre, del Mesías, del Hijo de Dios, que padezca mucho y sea tenido en nada.
Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Ellos, los escribas, habían omitido información. ¿Está viendo la gravedad de omitir información bíblica? Estamos viendo el peligro de no enseñar la verdad como es el mensaje del Evangelio. ¿Está viendo lo que es prometer el cielo en la tierra a la gente y no llevarla al arrepentimiento? Jesús vendrá para los que creen y para los que no creen. Amén. ¿Saben, mis amados hermanos? En Malaquías, capítulo 4, el último libro del Antiguo Testamento, Jesús le dice, Elías ya vino, ¿verdad? Elías ya vino y ¿qué más dice Jesús? Elías ya vino y Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Uno cuando lee esto, uno se pregunta, y ellos también se tuvieron que haber preguntado, ¿cómo así que Elías ya vino y por qué las cosas no están restauradas? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué el reino? Es más, ellos en Hechos le preguntan al Señor cuando el Señor se les aparece, ¿no? Señor, ¿restaurarás el tiempo de Dios? ¿Restaurarás el reino de Dios en este tiempo? ¿Restaurarás el reino de Dios? Y el Señor le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que Dios ha puesto en su sola potestad, pero id y predicad el Evangelio. Y el Señor le dice, les he dado poder. Recibiréis poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. La gloria del Señor tiene que pasar los límites de Israel. ¿Ya? Elías ya vino, entonces ¿cómo así que Elías ya vino? Y entonces ¿por qué las cosas no están restauradas? ¿Ya? ¿Por qué el reino de Dios no ha sido restablecido? ¿Por qué no ha sido reconstruido el reino de Dios? Lo que el Señor está diciendo es, con la venida de Elías, que viene a anunciar al Rey eterno, comienza una nueva era. Comienza el cumplimiento de las profecías en Cristo. Hermanos, usted se imagina cuando usted lee un versículo, en ese versículo o en ese párrafo están condensados dispensaciones, siglos, y nosotros queremos entenderlo. Por eso se requiere depender del Espíritu de Dios. Y Jesús va a decir en Mateo 11, versículo 14, que Juan es el Elías que había de venir. Si usted quiere, lo puede leer en su casa. Dice, ese es Elías. Si quieres recibirle, él es. Si quieren aceptar la palabra de Dios, si quieren reconocer al Mesías, él es el Elías, Juan el Bautista. El que mataron, el que decapitaron, al que rechazaron, porque no entendían las Escrituras, porque había desinformación bíblica. Él es el Elías. Detrás de mí viene uno que es mayor que yo, que no soy digno ni siquiera de ¿qué? De desatar las cuerdas de sus calzados. Malaquías capítulo 4. Interesante cómo cierra este libro, cómo cierra el Antiguo Testamento.
Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esto es una tragedia para el mundo, para los incrédulos. Mas a vosotros, los que teméis el nombre, los que teméis mi nombre, ¿nacerá qué? El sol de justicia. Y en sus alas, ¿qué pasa? Traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la mañana. ¡Qué día glorioso para los que esperan a Cristo! Pero qué tragedia para los que le rechazaron, porque serán estopa. Será un día ardiente de confusión. Serán avergonzados los que no confiaron en Él. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, y esto es interesante, aquí les quiero llevar, porque es que está hablando del fracaso de Israel, que violó la ley de Dios, que no la tuvo en cuenta, que ni Israel ni el mundo reconocen a Dios al guardar sus leyes y sus estatutos. Y aquí el meollo del asunto del que el profeta está hablando es eso, la violación de la ley de Moisés, que el pueblo fue incapaz de someterse a Dios al guardarla. Dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en ordenanzas y leyes para todo Israel. Como quien dice, ante este fracaso, yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Él va a tocar el corazón de la gente para que vuelva a Dios, para que vuelva a Cristo. Va a llamar a la gente al arrepentimiento. Uno dice, ¿cómo así que va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos? Donde los padres, o sea, eso no lo hemos visto. Los hijos se están matando a los padres a los hijos. Y sabe lo que creo que lo que está, y Jesús dice también en los evangelios, ustedes creen que yo he venido a traer paz. No. He venido a traer disensión, porque los hijos se volverán contra los padres, y los padres contra los hijos, por causa de mi nombre. ¿Ya? Porque hay que tomar una decisión: ¿a quién le voy a ser fiel? ¿A quién le voy a servir? Y cada quien tiene que velar por su salvación delante de Dios. ¿Sabe que aquí es un llamado a volvernos a Dios al principio? A un nuevo orden establecido por Dios, a la restauración de todas las cosas. Por eso la Biblia dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Y los cielos que hay, ¿qué va a pasar con estos cielos que hay? Serán envueltos como un rollo. Como un vestido se envejecerán los cielos y la tierra. Serán acabados y Dios hará cosas nuevas. Volver al principio. Dios restaurará todas las cosas. Volvernos a Dios. Y eso era lo que hacía Elías, lo que hacía Juan el Bautista, que estaba representando allí, porque su personalidad, su palabra era similar a la de Elías, llamar al pueblo al arrepentimiento. Arrepentíos, decía Juan el Bautista,
porque el reino de Dios se ha acercado. En ese sentido, Juan era el cumplimiento de la palabra. Y dice, sigue diciendo el Señor: y aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Es un llamado, o sea, esto habla de la misericordia de Dios. Ha anunciado juicio, ha anunciado un nuevo orden, pero dice, antes que ese juicio llegue, voy a mandar a Elías para que llame a la gente al arrepentimiento, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Juan vendrá y señalará a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, para que todo mundo crea en Él y se salve. Amén. Este es el Hijo de Dios. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él traerá cambio, Él traerá transformación, y la transformación comienza en el corazón. Amén. Esto habla del amor y de la misericordia de Dios. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Él traerá cambio, transformación en los corazones. Cuando alguien reconoce a Jesús como el Señor y Salvador, ¿qué ocurre? Cuando alguien entrega su vida a Jesús, el rebelde deja de ser rebelde. El desobediente se somete. Amén. Y cada uno asume el rol que Dios le ha dado como padre, como hijo, porque tiene el Espíritu de Dios. Amén. Mis amados hermanos, después de 400 años de silencio, usted se imagina lo que ocurre. Se cierra no hay más, Jesús dice que la ley y los profetas fueron hasta Elías. Hasta Elías. Se cierra la profecía. Después de 400 años aparece Juan el Bautista, llamando a la gente al arrepentimiento. ¿Amén? La desinformación bíblica. Cuando esperamos lo que la Biblia no ha dicho, eso es una tragedia, ¿verdad? Pero nosotros estamos esperando ¿a quién? Al Señor. Nuestros tiempos no son tan diferentes a los de antes. Hay muchas voces, hay muchos maestros, hay muchos intérpretes de la Biblia, y la invitación del Padre sigue siendo la misma. A Él, oíd. ¿A quién vamos a oír? A Jesús. Es verdad que los discípulos y que la gente, los cristianos de antes no tenían acceso a la Biblia, a los rollos, a las escrituras como la tenemos nosotros hoy, ¿verdad? Si nosotros lo podemos decir hoy, es que los escribas nos dijeron eso, los pastores nos dijeron eso. Hoy todo mundo tiene acceso a la palabra de Dios. Todo el mundo puede leer las escrituras. Todo el mundo puede oír a Jesús. Puede ir a su casa y seguir leyendo y cuidar su salvación, porque Cristo viene por la iglesia. Amén. La transfiguración nos dice que en Jesús se cumplió la ley y los profetas, pero también nos dice que Jesús vino y volverá. Amén. Para los 3 discípulos era un anticipo de lo que será su venida con poder y gloria para nosotros. Y lo que dice también, en estos días hemos leído las semanas pasadas, 1 Corintios 15, ¿verdad? Todos seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos.
No podemos. Hay mucha gente que trata de entender las escrituras y poner todas las cosas en orden y tratar de organizar el pensamiento de Dios. No, nosotros tenemos que tener fe y creer lo que ella dice. ¿Ya? Él vendrá. Para los que le esperan y para los que no le esperan. Y Pablo va a decir también en Hechos capítulo 17 que Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, dice Pablo, en su manifestación y en su reino, que prediques el evangelio, que istes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Lo estamos haciendo, mis amados hermanos? Recuerde que no podemos hablar de lo que no entendemos. ¿Entendemos que Cristo viene por nosotros? ¿Comprendemos que hoy estamos aquí, posiblemente mañana no? ¿O el domingo no? La venida de Cristo está tan cerca, más cerca de cuando nosotros creímos, dice la palabra del Señor. ¿Ya? Y sabe que su demora, dice la palabra, tiene un propósito. Para algunos creen que se demora. Dice que es porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada día que nosotros vivimos en este mundo es por la gracia de Dios. Es porque Dios quiere que tú y yo cada día nos preparemos. Amén. Estemos preparados. Estemos listos para irnos con Él. ¿Estás preparado? ¿Esperas al Señor? ¿Sabe que esa debe ser nuestra expectativa todos los días? Tuve una experiencia con una de mis hermanas aquí, pues no en la carne, una hermana en la iglesia, ¿no? El Señor la usó para acercarse a mí y decirme: sierva, vas a morir. El Señor me mostró que ibas a morir. Y yo recuerdo que cuando ella fue a mi oficina y me dijo: voy a orar por ti, y yo dije que orara por mí. Y bueno, yo esa semana, ese día me paré, estaba preparando una enseñanza, para el domingo me tocaba predicar. Yo me imaginé, yo dije: bueno, de pronto voy a morir en el púlpito, voy a morir predicando. O de pronto en la mañana no amanezco, voy a morir, amanezco muerta en la cama. Toda la película que se me formó en la cabeza con ese mensaje. ¿Ya? Arreglé algunas cositas en mi oficina. Y le dije a Gladys, mira, esto está aquí, esto está, ¿da? A Johnny también le dije algunas cositas. Le dije: Johnny, mira esto, esto y esto, para que lo tengas en cuenta. Después te digo para qué. Y bueno, pasaron, iban como 2, 3 de varios días. Después le dije a Johnny: bueno, Johnny, mira, con esto vas a hacer esto. Si yo muero, porque es posible que yo muera, entonces le expliqué, ¿no? Entonces ya tú sabes lo que vas a hacer, le expliqué todo. En esos días yo estaba preparando el mensaje de cuando el Señor le dijo a los discípulos que pasemos al otro lado, ¿no? Y ellos están en la barca y se levanta una gran tempestad en la barca. El Señor le dice: pasemos al otro lado. El Señor tenía un plan, tenía un propósito. Y cuando ellos se levanta esa gran tormenta, tempestad, ellos sintieron mucho miedo. Ellos pensaban que iban a morir.
Y Señor, no tienes cuidado, que perecemos, vamos a morir. Y el Señor lo reprende. Primero reprende al viento, después lo reprende a ellos. Y siempre yo decía, pero ¿por qué lo reprende a ellos? Es natural que sientan miedo. Pero meditando en la palabra, antes de predicarla acá, ellos tenían que tener fe. Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Si le dijo, pasemos al otro lado, no los llevó para matarlos. Porque había un propósito, había un plan de Dios que no se había cumplido. Cuando yo dije, ellos no iban a morir, porque el plan de Dios con ellos no había terminado. Yo le había contado la experiencia de Stephanie. Y yo miro a Stephanie. Y cuando yo dije esa frase, yo sentí una liberación. Yo dije, no, yo no voy a morir todavía. El plan de Dios no ha terminado. En esos días voy a Medellín y todo lo que escucho en las enseñanzas es Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Pero ¿saben, mis amados hermanos, qué pasó? ¿Por qué les cuento esto? Porque yo vivía diciendo todo el tiempo, en cualquier momento vamos a morir, tenemos que morir. Y era como que todos los días esperando que llegara mi muerte. Yo iba a morir. Sí, o sea. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Tú no tienes por qué vivir con la expectativa de que vas a morir. Tu expectativa tiene que ser que Jesús viene por ti. No te prepares todas las noches pensando que vas a morir, prepárate. Vive cada día como si en cualquier instante Jesús va a tocar la puerta. Y porque Él viene por la iglesia. Esa debe ser la expectativa de la iglesia. ¿Sabe qué? Era una lección que Dios me estaba dando a mí. A los días llega la hermana, después que yo aprendí la lección. Pastora, si supiera, usted no era la que iba a morir. El que iba a morir era, entonces me contó la historia, ¿no? El Señor le mostró, pero el Señor la usó. ¿Ya? Ella me contó la historia de lo que pasó, quién realmente murió. ¿Ya? Yo entendí eso, pero entendí que Dios también la usó para que yo entendiera que debía estar todo el tiempo esperando su venida como una novia espera a su novio. Amén, mis amados hermanos. Y que hasta que Él no cumpla su propósito con nosotros, Él no nos levanta. Amén. Y que usted y yo tenemos que cumplir una misión, y es anunciar que Cristo viene. ¿Usted está esperando al Señor? ¿Le espera? ¿Está preparado para su venida? ¿Qué tal si se pone sobre sus pies? Y habla con el Señor de esto, ¿no? ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué te está diciendo el Señor? Jesucristo viene. Y el que no esté preparado, hermanos, esto no es un cuento. Esto es una realidad. Amén. Esto es una realidad. Jesucristo viene por su iglesia. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo.
Tú tienes la victoria sobre tu enemigo, Satanás. Y tienes la victoria sobre el pecado para que no se enseñoree de ti. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó por nuestros pecados, también debemos tener la certeza de que seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos y seremos transformados y le veremos cara a cara. ¿Tienes esa seguridad? Igual que los discípulos, no puedes estar seguro, no puedes hablar de lo que no entiendes. Si no has experimentado el perdón de tus pecados, si no has experimentado el poder de la resurrección de Cristo transformando tu corazón, no puedes estar seguro de que serás levantado en gloria con el Señor. Así que en esta mañana quiero hacer un llamado a los que no han entregado su vida a Jesús, a los que no le han reconocido como el Señor y el Salvador de sus vidas, a los que no le han dicho al Señor: te entrego mi vida, Señor. A los que no le han dicho al Señor: reconozco que moriste en la cruz y derramaste tu sangre preciosa para limpiarme, para hacer de mí una nueva persona, para quitar mis culpas. Estoy hablándole a aquellos que no le han dicho al Señor todavía: reconozco que resucitaste y te entrego mi vida. Quiero ser levantado cuando vengas por la iglesia. ¿Alguien lo quiere hacer en esta mañana? ¿Quiere entregar su vida a Cristo? ¿Alguien quiere tomar la decisión hoy? Porque Jesús puede venir en cualquier instante. Él juzgará a los vivos y a los muertos. Él viene a reinar. Y todas las naciones y los reyes de la tierra se postrarán delante de Él. Porque no habrá más rey, no habrá más Señor. Solo Jesús reinará por siempre. Quiero invitarte a que entregues tu vida hoy a Jesús. Que hoy le digas al Señor: Jesús, conmigo. Dile al Señor Jesús esta oración entregando tu vida. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que necesito tu perdón. Me arrepiento de mis pecados, de mi maldad. Díceselo. Dile: perdóname, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Dile: hazme experimentar el perdón de mis pecados. Dile: transfórmame. Dile: hoy te entrego mi vida, Señor, te entrego mi corazón. Díceselo. Abre tus labios y díceselo: te entrego mi vida. Un día yo le entregué mi vida a Jesús. Es una decisión que tienes que tomar, como la decisión de casarte, de tener hijos, pero esta es la mejor y la más importante decisión que tienes que tomar en tu vida, porque esto determina dónde vas a estar en la eternidad. Y no nacimos para quedarnos en este mundo. No eres el mismo de ayer. Te vas gastando, te vas cansando, el cuerpo se va deteriorando. Pero los que esperan en Jesús serán transformados en gloria, tendrán un cuerpo incorruptible. Dile: Señor Jesús,